Bueno, lo primero de todo, buenos días. Les tengo que decir bueno, les he engañado un poco con el título de mi ponencia, porque uno cuando se enfrenta a este tipo de estudios técnicos, antes de empezar tiene sus hipótesis, tiene sus ideas, pero realmente pues no sabe uno muy bien con qué se va a encontrar, no sabe muy bien si se va a encontrar con material importante, si se va a encontrar con un material deficiente, si verdaderamente todos los estudios técnicos que ponemos en marcha nos van a dar algunos frutos. Y por eso yo quería comenzar o hacer una simbiosis entre, bueno, pues tratar algunos elementos que han servido de inspiración a este pintor, elementos sobre todo de la antigüedad clásica, y luego centrarme en la técnica. Pero lo cierto es que a la hora de abordar todos los estudios técnicos, la documentación que hemos encontrado ha sido verdaderamente muy interesante. Hay que decir que lo hemos hecho en tiempo récord. Y hay que agradecer también la colaboración de todos los estudios técnicos o todas las personas que han llevado a cabo los estudios técnicos, que han sido importantísimos. Hemos colaborado con empresas con las que colaboramos habitualmente. Hay que reseñar la colaboración del Departamento de Restauración de este museo, concretamente la ayuda de Jon Apodaca con la reflectografía infrarroja, y esta vez hemos contado con la colaboración del Grupo IBEA de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que nos ha aportado una colaboración muy especial y muy importante para los estudios técnicos con técnicas no invasivas. Entonces, les voy a hacer un resumen. Yo prometo no alargarme demasiado, y si ustedes ven que me paso del tiempo, me pueden tirar tomates o me pueden reñir, pero procuraré también ser un poco sintético, puesto que como les comento, la documentación que hemos obtenido es importantísima. Lo primero de todo, también hay que decir que existen muy pocos estudios. Sobre pared, concretamente, existe un estudio llevado a cabo por Emilio Romero, por el grupo Icono de Restauración, que está publicado con una serie de obras de pared, que además sobre algunas de las que yo también he incidido aquí. Pero lo cierto es que hay muy pocos estudios técnicos sobre pintores del siglo XVIII. Si hacemos excepción de Goya, nosotros aquí tenemos también diversos trabajos realizados sobre la pintura de Goya que tenemos en la colección, pero muy pocos estudios técnicos sobre pintores del XVIII, sí del XVII. Parece que es algo que los que nos hemos tirado un poco por este campo, yo, como saben y como ya ha mencionado Javi, provengo del mundo de la restauración, aunque ahora me encargo de otras labores, pero realmente yo soy un restaurador y eso es algo que no voy a dejar de ser. Y entonces esto me ha permitido pues aproximarme a las obras de arte en su materialidad, y es un campo muy interesante. Además, los restauradores somos las personas que podemos casi meternos dentro, tenemos una visión muy diferente de las pinturas o de las obras de arte, puesto que no tiene nada que ver con la visión que se tiene al metro y medio que nos permiten los vigilantes de salas cuando vamos a un museo. Entonces, además, sabemos, digamos, de alguna manera interpretar y manejar estas técnicas, que las ponen en práctica otros científicos de otros campos. Y aquí les voy a presentar la muestra de obras en las que he estado trabajando, que son obras que forman parte, porque me he querido centrar en las obras que hemos traído para la exposición. Concretamente tenemos la vista del Arenal, propiedad del museo, de nuestro museo, las dos obras que en origen fueron una vista de Fuenterrabía, la vista de Bermeo, maravillosa. En la parte inferior tenemos la Marina con figuras, que es del Museo Cerralbo, y a la derecha pueden ver ustedes el tipo de pruebas, a modo de resumen, que hemos realizado. En la primera columna, la reflectografía infrarroja; en la segunda, la radiografía; y en la tercera, los estudios estratigráficos, que normalmente van acompañados de otro tipo de ensayos microquímicos que nos ayudan a determinar la composición de cada uno de los elementos y de cada uno de los estratos que forman parte de las capas de pintura. No voy a detallar todas las técnicas, porque además tienen unos nombres impronunciables, no les voy a aburrir, aparecerán, por supuesto, reseñadas en un apartado técnico en las actas, entonces no me voy a entretener en esos pormenores. Hemos realizado también sobre el autorretrato de colección Abelló, Gentiles en un baile, también de colección particular, los dos lunetos representando el triunfo del amor sobre la guerra, que son también de la colección de nuestro museo, de esta Virgen con Niño Santiago el Mayor,
ven que en la columna de la derecha, en este caso no hemos podido hacer radiografías de estas obras. La radiografía es una técnica muy compleja, sobre todo muy aparatosa y muy costosa. Estas obras son de gran tamaño y bueno, no hemos conseguido abordar en esta ocasión estos estudios, pero creemos que en el tiempo en el que se ha realizado hemos hecho una labor, digamos, muy exhaustiva y sobre un número de obras muy importante para lo que suelen ser estos estudios técnicos relacionados con un único artista. Debajo tenemos también la Santa Lucía, que está en el Museo de Arte Sacro, y por último esta maravillosa Virgen con Niño, también de la colección Abelló, que es de pequeño tamaño. Y voy a empezar, no podía empezar de otra manera más que con la vista del Arenal de Bilbao, que se conserva en nuestro museo, y aquí tenemos una reflectografía infrarroja. La reflectografía infrarroja, como muchos de ustedes sabrán, permite visualizar las capas intermedias y subyacentes de pintura que no son visibles a simple vista. Entonces nos da una información muy importante sobre el modo de trabajar del artista, y en su caso nos permite visualizar el dibujo previo, que es lo que yo voy a destacar en este caso. Hay cuestiones que ya se pueden ver a simple vista, como son, por ejemplo, o se pueden intuir, como son la línea del horizonte que utilizó para hacer el dibujo Luis Paret. En el dibujo subyacente, que se puede distinguir muy bien, vamos a ver estas dos líneas que yo las he remarcado para que se vean con más claridad, puesto que este tipo de imágenes requieren también de una cierta experiencia para poder detectar exactamente cuáles son los trazos de dibujo. Aquí hay vemos aquí las dos líneas, y utilizó finalmente la línea superior como línea del horizonte para hacer llegar todos los puntos de fuga de todas las arquitecturas de lo que es la vista y del paisaje bilbaíno. Al fondo podemos ver la iglesia de San Agustín, que es donde ahora mismo está el Ayuntamiento de Bilbao. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una serie de líneas de fuga en todo el paseo que tenemos ubicado a la derecha, que esto se percibe también a simple vista, pero que a mí me ha sido interesante resaltarlo, y vemos cómo fugan hacia un punto en el exterior del cuadro. Otra zona que tenemos con otro punto de fuga diferente es el paseo que va hacia el fondo, a la derecha de los árboles. Yo creo que se ve bien aquí. Sería este. Aquí más o menos estaría la iglesia de San Antón en este momento. De San Nicolás, perdón, San Nicolás. Y estas serían las dos, por ejemplo, estos mojones que tiene a modo en el puerto, y lo he comparado con la vista en la que se conserva en la National Gallery, que todavía no la tenemos entre nosotros, pero que la vamos a ver en muy breve. Y con este plano que me proporcionó Juan Manuel Zembellín, en el que es un plano del siglo XIX en el que ya podemos ver la localización de esos elementos que estaban alineados por la calle Videbarrieta y llegaban a parar a la Plaza de Santiago. Estos serían los dos puntos de vista desde donde Paret tomó cada una de las vistas. Más próximo, este sería el punto de vista donde tomó la versión que tenemos en Bilbao, y el punto de vista se dejó un poco la versión que tenemos de la National Gallery. Lo que sí es cierto es que aquí, bajo mi punto de vista, Paret hace una cierta distorsión. Aquí les voy a enseñar esto con un plano ya actualizado de cómo es Bilbao ahora mismo, de dónde estarían los puntos, y esta sería la vista que tomaría. Este sería el cuadro, por decirlo de alguna forma, y el punto de vista desde donde tomó estas vistas del Arenal. Aquí las vistas serían con una cierta elevación, pero esta sería una visión actual de estos mismos cuadros. Y por ejemplo, otro de los elementos que podemos encontrar en la reflectografía infrarroja son variaciones en cuanto al dibujo. Estos elementos se hicieron en primera instancia mucho más anchos y finalmente con la pintura se estrecharon ligeramente. Aquí yo creo que se puede ver mejor. Fíjense que primeramente eran bastante más anchos. Esta es la zona que estaría oculta luego con la pintura. Aquí se ve perfectamente, en esta ampliación sí que se ve muy bien, una de las dos líneas que no utilizó como línea de horizonte, pero utilizó esta superior.
Este poste es de los que utilizaban para anunciar el paso de los barcos. Aquí hay una serie de papeles puestos y los anotaban aquí. Si nos aproximamos también, y esto ya es una radiografía de la obra, vemos nuevamente que se distingue perfectamente ese cambio. Aquí vemos otras líneas del dibujo que yo en principio pensé que podrían ser unas líneas incisas, pero no, yo creo que como Paret, como vamos a ir viendo, trabaja con tal precisión, es una línea que viene dada por las pinceladas adyacentes, que son las que van marcando el enlosado. Cambios, pequeños cambios. Paret trabaja efectivamente con un dibujo que yo creo que es muy preciso, que yo creo que trabaja sobre todo para lo que tiene que ver con las arquitecturas. Tiene muy cuidadosamente proyectado lo que va a hacer al final y sin embargo a lo largo del trabajo, como suele pasar con los artistas, con la mayoría interviene y hace una serie de cambios. Por ejemplo, tenemos esta pequeña casita que vemos aquí que finalmente no se pintó. Tenemos una especie de desagüe, no sé si se distingue bien, que cambió de posición, hizo algunos pequeños cambios también en esta casa. Uy, perdón. Perdonen, es que no sé qué pasa con el puntero, que pasa muy rápido o no pasa. De repente he avanzado media conferencia. Lo siento. Bueno, otros de los cambios a los que hacía referencia, por ejemplo, pero como pueden ver son cambios mínimos. Tienen aquí estas ventanitas. Este árbol lo amplió con respecto al dibujo. Yo creo que se distingue bien aquí el dibujo porque luego lo vamos a ver bien, casi como si fueran unas nubecillas. Al principio también, cuando vimos el dibujo, estos dos mástiles de estos barcos nos hicieron pensar que quizá había una cuadrícula, que quizá Paret pasó el dibujo con una cuadrícula para luego pintar, pero finalmente no he sido capaz de ver ninguna otra línea vertical salvo esas horizontales. Vemos también, por ejemplo, en la parte superior cómo dibujó una serie de huertas que más o menos, bueno, luego las hizo más o menos con una cierta aproximación, pero lo que sí podemos ver es que hay muy pocos cambios. Pero lo más interesante que me parece de la reflectografía infrarroja es que se distingue perfectamente en los personajes del primer plano cómo están pintados sobre el paisaje, es decir, pinta todos los elementos que tienen que ver sobre el paisaje y yo diría que sobre seco hace el resto de personajes, pinta a los personajes, refuerza algunas sombras posteriormente y algunos de los elementos del suelo, pero sin embargo está trabajando casi de una forma directa, porque no se distingue ningún dibujo debajo de estos personajes, no se distinguen, apenas se distinguen trazos. Con lo cual yo creo que tiene muy bien proyectado, probablemente trabaja con bocetos que tiene cerca, de modo que puede trasladar estos personajes. Fíjese, por ejemplo, este personaje que casi, como es lógico, estos personajes han desaparecido en la reflectografía infrarroja porque lo que hacemos es penetrar, pero hemos llegado a la capa subyacente y en la capa subyacente nos encontramos con que todos los elementos están pintados al completo, con lo cual si había algún dibujo preparatorio, ese dibujo lo tapó, se transparentarían algunas zonas. La cuestión es que no se ve y eso es lo que hace pensar que casi trabaja sin dibujar. Mi hipótesis es que es tan buen dibujante, como hemos visto, es tan hábil dibujante que dibuja con el color. Realmente, dibuja y modela dibujando. Lo vemos aquí todavía más de cerca. Vamos a pasar ahora también a la Marina con figuras del Museo Cerralbo, en la que vamos a ver también algunos cambios y algunos elementos y algunos rasgos que me parecen muy distintivos y vamos a seguir también en esta línea. Vemos aquí a la derecha, por ejemplo, no sé si se distingue bien, estas líneas de dibujo que marcan todo este fondo con la línea del horizonte. Fíjense que además tenemos aquí, lo pueden ver ahí a la izquierda, hay una edificación que finalmente la realizó mucho más abajo. Es decir, hay un cambio compositivo que es bastante importante,
puesto que bajó considerablemente la línea del horizonte subió, la línea del horizonte para limitar ligeramente el espacio del cielo. Ahí vemos, por ejemplo, toda esta zona en la que podemos ver con más detalle al ampliarlo. Estas imágenes están algo tratadas para resaltar el dibujo, para que se pueda visualizar mejor. Aquí vemos que este personaje quizá llevaba una caña o una vara semejante a la que lleva el que podemos ver aquí de pie. Fíjense que debajo de estos personajes que han desaparecido por efecto de esta técnica, vemos el paisaje, vemos el dibujo del paisaje, pero no observamos casi ningún dibujo. Se ven algunos trazos que podrían ser de dibujo, pero que realmente coinciden con la capa pictórica. Entonces yo deduzco que trabaja casi a la prima. Fíjense estos personajes, quizá aquí hay alguna traza de dibujo, como si hubiera movido estos personajes hacia la izquierda. Fíjense que este grupo de personajes se transparenta por completo lo que es esta orilla del mar, y está pintada y perfectamente acabada. Aquí vemos también pues elementos que alteró, que cubrió pues una serie de rocas en toda esta zona de aquí. Lo mismo aquí a la derecha, por ejemplo, en este barco con el que trasladan a estos personajes hacia la orilla. En principio no tenía este cobertor, esta especie de toldo, y sin embargo lo añadió al final. Esta era la vara a la que les hacía referencia, y aquí si nos aproximamos a estos personajes del primer plano se ve perfectamente cómo está totalmente acabada la pintura por debajo de ellos. Lo mismo podemos ver aquí. Fíjense aquí el mozo que lleva a hombros a la dama. Fíjense que se ve claramente que está pintado sobre el mar una vez concluido. Aquí vemos una serie de líneas del mar. Es como si hubiera decidido colocar estos personajes al final. Unas líneas que son las olas del mar que se ve que están por debajo, y además, de hecho, ha utilizado el azul del mar, lo ha utilizado en diversas zonas, por ejemplo por aquí, no sé si se distingue bien, como un tono de sombra intermedio, y lo ha utilizado para modelar realmente. Entonces se ve perfectamente. A propósito de lo que antes comentaba también una persona, sobre la cuestión de la conservación, bueno, pues una de las cosas que sí ocurre con la pintura a lo largo del tiempo es que las capas de pintura se suelen transparentar. Entonces esto es lo que nos permite muchas veces también distinguir algo del proceso de pintura, y lo que nos permite en muchas ocasiones poder visualizar un arrepentimiento incluso con luz natural a simple vista. Y esto es lo que ocurre aquí, en esta zona. Es por eso que decimos ha trepado, no es que haya trepado, es que la capa superior se ha transparentado ligeramente, y podemos ver que todos esos elementos estaban perfectamente acabados cuando incluyó los personajes, que es una de las cosas que para mí han sido más sorprendentes a la hora de estudiar la técnica de Paret. Tenemos aquí todavía más de cerca, y aquí el grupo de personajes en primer plano. Amelia Leira yo creo que nos podría hacer ahora una descripción perfecta de estos vestidos que yo, si mal no he interpretado, son vestidos a la polonesa. Y esta obra también se ha mencionado, tiene la particularidad de que tiene unas medidas de 70 por 75, es un formato muy cuadrado, es un formato completamente anómalo, y probablemente se trate de una obra que esté cortada, y escalándola posiblemente le falte prácticamente la mitad. Esto vamos a ver que ha pasado también con dos obras de la colección de nuestro museo, que eran en origen una, pero que se consiguieron en un momento dado reunir. Es muy probable, tendríamos que ponernos a buscar, que esta parte derecha esté en alguna colección o esté en el mercado, y que quizá algún día aparezca. Sería y probablemente nos encontremos personajes o nos encontremos una parte de paisaje, bueno, que completaría la composición. Vamos a pasar ahora a la obra que les comento, que la tenemos en nuestra colección como dos piezas. En origen formaron una. Con la exposición del año 91 se comprobó que en origen formaban parte de una de las vistas del Cantábrico, que en algún momento dado, bueno, pues se cortó, quizá para una herencia, para dividirlo, para el mercado. Se dividió en dos piezas que más o menos compositivamente podían ser correctas,
pero bueno, se mutiló una gran parte de la obra. Aquí en una reconstrucción que nosotros hicimos hace unos años mediante Photoshop, sin más, uniendo los dos cuadros y añadiendo toda la parte superior de celaje que estaría perdida. Nuevamente, en el apartado del dibujo de la reflectografía infrarroja, pues bueno, vamos a encontrar, en este caso sí, los hemos encontrado, que era lo que yo esperaba encontrar, y es que los dibujos de estas obras estuvieran trasladados mediante cuadrícula, y en la reflectografía se han encontrado trazas de esta cuadrícula. Esto me hace pensar que quizá en otros casos o bien esta técnica no haya permitido visualizarlo por los materiales, o bien Paret se molestó más en eliminar esta cuadrícula realizada seguramente a lápiz. Esta sería una reconstrucción de la cuadrícula que utilizó para hacer el dibujo. Tiene gracia porque tiene una receta Paret para la limpieza de cuadros y habla de la limpieza con miga de pan, que era lo que utilizaban para borrar. Probablemente borraría o lo borró deficientemente, o bueno, en algunos casos yo aseguraría que hay otras obras que forzosamente tienen que estar hechas con una cuadrícula o trasladadas con algún medio, puesto que el dibujo es de una precisión absoluta. Bien, si nos aproximamos vamos a volver a ver algo parecido, y es que no vamos a encontrar apenas dibujos sobre los personajes. No significa, realmente no se puede decir con rigor científico, que ese dibujo no exista, pero yo sí me atrevería a afirmar que se trata de un dibujo muy somero y que en todo caso está hecho con un medio seco, por ejemplo lápiz, algún tipo de grafito muy fino, que hace que por eso no sea tampoco perceptible. Cabe esta posibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, esta zona en la que sí distinguimos con cierto detalle, o con cómo el dibujo de este arbusto está hecho con un gran detalle, y además una serie de rasgos que yo he descubierto que son muy característicos en el dibujo de Paret, que son casi como una de sus firmas, por decirlo de alguna forma. Fíjense que aquí tenemos un dibujo muy detallado y sin embargo en el perro no, apenas vemos dibujo. Nos aproximamos. Y me refiero a cómo realiza las ramas con estos trazos que son como si fueran unos acentos concatenados de una forma que no es una forma natural, puesto que el crecimiento natural de las ramas de un arbusto no es exactamente así. Pero él, como recurso, lo hace de esta manera, de una manera pues muy graciosa y muy fresca. Y aquí encontramos el mismo efecto en el puerto de Santurce, en el árbol concretamente. Fíjense cómo están hechas las ramas, las hace de una forma muy característica, que también he encontrado en un grabado, en algunos otros grabados, solo les he traído este. No he conseguido una fotografía de muy buena calidad, pero yo creo que se puede distinguir que hay una cierta relación. Es un poco la caligrafía del artista. Vemos que en la parte superior encontramos lo mismo, una serie de arbustos que están resueltos de la misma manera, en esta zona de aquí, como con estas formas como de nubecillas, que lo podemos comparar con los árboles de la vista de Bilbao, que están hechos de una forma absolutamente idéntica. Por tanto, tiene una impronta a la hora de dibujar estos elementos que es muy reconocible. Si nos vamos a las arquitecturas que se divisan en la vista de Fuenterrabía, vemos al fondo que prácticamente no hay cambios. El dibujo es bastante, sí se observa dibujo, es preciso, pero se ajusta perfectamente al desarrollo luego pictórico, salvo en estas casitas de aquí, que hay alguna corrección, puesto que esta la hace un poco mayor. La amplía ligeramente, se ha transparentado un poco la pintura. Aquí parece que distorsiona un poco una serie de retoques que hay en los craquelados. Me parece que distraen un poco. Vemos nuevamente en la parte inferior, en los personajes, vemos nuevamente cómo está perfectamente acabado el paisaje, cómo vemos que en la entrada del agua está perfectamente definida y cómo estos personajes han desaparecido casi por completo. A pesar de que es una pintura muy elaborada y muy acabada, vemos, yo diría que están casi pintados directamente, casi sin dibujo. Aquí en una aproximación se puede distinguir cómo, sobre todo, cómo los elementos del paisaje están perfectamente acabados. Lo mismo aquí si nos movemos un poco hacia la derecha con este grupo de personajes.
Y yo esperaba encontrarme, a la vista de verme, una información muy interesante en el dibujo, y la verdad es que este ha sido el caso en el que no ha sido una información tan interesante, puesto que Paret, como les digo, dibuja con la pintura. Yo estoy convencido de que hay un dibujo muy minucioso previo, probablemente bueno, hay algunos elementos de dibujo que sí se ven porque hay arrepentimientos. Yo creo que hay un dibujo previo muy fino, probablemente hecho a grafito, que está solapado por el redibujado que hace, pero con pintura, para definir perfectamente todos los elementos de las arquitecturas, las ventanas, etc. Vamos a encontrar poquísimos arrepentimientos. Tenemos aquí a la derecha, en la parte de abajo, cómo hizo unas rocas un poco más entrantes en el agua, pero finalmente las retiró, imagino que para abrir la escena. Y aquí tenemos también una serie de líneas horizontales y verticales que podrían indicar una cuadrícula, en algún momento que quizá sí trasladó el dibujo con alguna cuadrícula. Hay algunos trazos también por el cielo, de dibujo en la zona superior, pero casi no se distinguen. Se distinguen muy bien estas zonas en las que aquí se ha arrepentido o ha ampliado, ha retirado un poco este... Y además es interesante porque luego lo vamos a ver cómo hace esto técnicamente. Aquí, si nos aproximamos, volvemos a encontrar este efecto en el que bajo los personajes casi no vemos ningún tipo de dibujo. Se distinguen, quizá, yo lo veo bien ahora, una serie de trama vertical, unas líneas verticales que yo no he identificado con la cuadrícula. Yo he identificado más bien con un efecto de lo que es la propia reflectografía. Aquí podemos ver bien, he saturado un poco, contrastado un poco las imágenes para ver cómo es este dibujo. Este dibujo es totalmente, si se fijan, además es totalmente de línea, no hay ningún sombreado, no hay trazos de ese tipo. Podría estar hecho a pluma, podría estar hecho con algún tipo de grafito más grueso. Es difícil de precisar. Aquí vemos las figuras en primer plano que están maravillosamente resueltas. Es un elemento que además está exactamente en el centro de la composición, al cual Paret dio muchísima importancia. Y si ahora pasamos al autorretrato, este tan espectacular, a pesar de su pequeño formato, que ya en los estudios que he mencionado anteriormente, que se realizaron, ya se determinó que, como en algún caso que nos ha comentado Alejandro Martínez, se pintó sobre papel. Se pintó primero sobre papel y se fijó a tela. Y sí es cierto que no se ve muy bien el dibujo, quizá porque ha utilizado una pintura que en la reflectografía da un color muy oscuro, y esto es concretamente uno de los azules que vamos a ver que utiliza, que es el azul Prusia, pero sí permite ver algunos cambios en el rostro. Probablemente esto sería una línea en el rostro un poco más elevada y posiblemente lo bajó. Vemos que la mano aparece muy relajada. Vemos que aquí sí hizo una reserva, sí se nota una reserva, con lo cual está claro que parte de un dibujo previo, lo que apoya la tesis de que partió de un dibujo sobre papel. Aquí, si nos aproximamos, se ve mejor esas imprecisiones y esos cambios. Podemos ver también en la parte inferior, se notan algunas líneas verticales que podrían ser unas líneas de encaje, podrían ser un resto de cuadrícula, pero yo no pienso que lo sea. Pero vemos cómo aquí estas pinceladas que recuerdan a la acuarela corresponderían a la mancha, a los primeros toques de color. Y vamos a ver cómo en esta especie de roca donde está sentado no vemos absolutamente nada, y finalmente decidió aquí este detalle, decidió pintar todos estos elementos vegetales, y concretamente también, pues parece que es como una hiedra. Entonces esta hiedra la añadió al final, y concretamente esta especie de argolla metálica que no está ni dibujada. También son elementos que añadió en último término. Si ahora pasamos a esta maravillosa Virgen, que tiene 15 centímetros de alto, yo diría que vemos muy bien el dibujo también. Es un dibujo muy suelto, muy libre, muy esbozado. Yo diría que esto lo dibujó directamente.
Y aquí sí que distinguimos una serie de elementos típicos para la construcción de la figura humana, como es inscribir los rostros en figuras ovales, en formas ovales o redondeadas para el caso del niño. El niño describe perfectamente lo que son los mofletes, ¿no? Aquí si nos aproximamos se ven todos estos trazos bastante imprecisos de dibujo, pero porque son esbozados y están hechos, yo creo que directamente. Yo creo que esto es una cosa que él dibujó directamente. Otro elemento que carece por completo de dibujo, que se debería ver y que yo estoy convencido de que también añadió al final, son estos dos angelitos que están perfectamente acabados y sin embargo no existe ningún dibujo previo. Y lo mismo pasa con las flores que tiene a la derecha, que es un elemento para el que Paret tiene una habilidad absolutamente sorprendente y magistral, y es además bueno, muy totalmente, se inclina totalmente por incluir en todas sus composiciones, se ve que le gustaba muchísimo. Fíjense que no hay ningún dibujo previo si lo comparamos con respecto al dibujo que hay de la Virgen y del Niño. Lo mismo en la parte inferior sí que podemos ver este abocetamiento y podemos ver también una serie de cambios de posición. La pintura no se ciñe, son unas líneas de encaje, la pintura no se ciñe exactamente al dibujo. Y ahora vamos a pasar a otra obra, esta vez también oval, pero esta vez es de grandes dimensiones, es de la colección del museo. Si el anterior cuadro medía 15 centímetros de alto, este mide 163. Es una obra que hizo para el consistorio bilbaíno y para la cual forzosamente tuvo que hacer algún boceto para presentar, como hemos visto anteriormente en algún caso, dada la envergadura y la importancia del encargo. Esta obra también tiene un dibujo relativamente detallado. Se ve muy bien, yo me he ido aproximando para que ustedes lo puedan ver. Es un dibujo muy lineal, no hay arrepentimientos en el dibujo, sí hay cambios de posición de la pintura con respecto al dibujo, pero el dibujo está bastante acabado y bastante preciso. A mí me da la impresión de que quizá este dibujo se pudo pasar por transferencia. He intentado ver si quizá lo hizo por estarcido, ese sistema que consistía en una lámina de papel con el dibujo perfectamente perforado, haciendo pasar luego polvo de carbono de pigmento sobre la tela, de modo que quedaba un dibujo punteado. Yo no he detectado ese efecto, pero sí me ha dado la sensación de que pudo transferirlo como si fuera un calco, es decir, haciendo un dibujo, manchando por detrás el papel de carbón y luego por presión transfería el dibujo a la tela. Son hipótesis, pero yo creo que es muy plausible en este caso por las características que tiene el dibujo que podemos visualizar, sobre todo como podemos ver aquí. Hay algún cambio, por ejemplo, fíjense en las cejas de este ángel. Y sobre todo, estos ángeles, la imagen está un poco granulada porque la he tenido que tratar para poderle dar cierto contraste. Pero yo creo que ilustra muy bien lo que les estoy diciendo de este dibujo por transferencia. Y bueno, ha sido un poco decepcionante esta obra también, la de la Santa Lucía que está en el Museo de Arte Diocesano, puesto que la reflectografía infrarroja sí que hemos podido ver algunos detalles, pero no nos ha dado realmente mucha información. Requeriría un estudio más pormenorizado porque sí puede dar una información sobre la técnica pictórica, sobre cómo está pictado, pero de momento no hemos llegado ya. Hay algún arrepentimiento en la parte inferior, pintó un fuelle que luego lo tapó, esto se ha visto con mucha claridad, por ejemplo. Y con las radiografías que hemos realizado sobre estas tres obras hemos conseguido ver también las telas que ha utilizado. Hemos analizado los tejidos son en todos los casos lino. Hay que tener en cuenta que estos cuadros, bueno, sobre todo los que están cortados, están rentelados. Entonces no se puede ver la tela original. La única manera de ver qué tipo de tela es o bien por los bordes o bien en la radiografía. La radiografía nos da la idea de cómo son las características de la tela. Son telas de ligamento simple y con unas densidades de ligamento variables. Me ha sorprendido cómo en la vista de Fuenterrabía, en la parte superior, la densidad es de 22 por 20 hilos, lo cual indica una alta densidad, por tanto un tejido muy fino.
y eran unas obras de esta serie que en su mayor parte tienen unos 80 por 120, con lo cual eran bastante grandes. Entonces es llamativo utilizar una tela tan fina. En cambio, en Gentiles, en un baile que hemos podido hacer la radiografía también, tenemos una densidad de 22 por 15 hilos, una densidad un poco menor, una tela un poquito más gruesa. Estamos en todo caso ante, como es lógico por la época, telas hechas con telares manuales, y es por esto por lo que los hilos tampoco se pueden medir con gran precisión, porque los hilos no son exactamente regulares y el entramado tampoco lo es, por el método de fabricación de estas telas. Y en el caso de la vista del Arenal que conservamos en nuestro museo, la densidad de ligamentos de 16 por 13 indicaría una tela bastante más gruesa, como coincide con el formato. Vemos aquí la vista de Fuenterrabía. He compuesto las radiografías y aquí se puede ver, por ejemplo, algo que es un detalle que nos sirven las radiografías para comprobar si los cuadros están cortados, como los hilos en la parte superior y en la parte inferior, perdón, en el lateral izquierdo y en la parte inferior de ambas telas, tienen unas ondas que derivan de la tensión del clavado en el bastidor original, que este no es el bastidor original y por lo tanto no van a coincidir con las tachuelas que podemos ver en la radiografía. Entonces ya vemos, bueno, claramente si teníamos alguna duda que está cortado, pero... Otro de los detalles importantes que luego se va a corroborar cuando veamos las estratigrafías y los estudios químicos es que Paret para las preparaciones de los cuadros utiliza un gran contenido en plomo, en blanco de plomo, y esto hace que las radiografías sean poco contrastadas. Por tanto, hay que ver con mucho ojo la información que nos da. No obstante, se distingue perfectamente estos característicos punteados, esta pincelada tan característica para dar las luces de Paret, que están elaboradas con blanco de plomo, por eso dan este resultado tan blanco en la radiografía, y son unos toques muy rápidos, que es una información que nos da también esta técnica. Aquí, en cambio, Gentiles, sin embargo, y como se puede ver a simple vista, no hemos hecho un análisis químico, pero sí que podemos ver que hay un mayor contraste radiográfico, con lo cual ya podemos intuir que la preparación no es de las mismas características, es una preparación más terrosa. De hecho, como vamos a ver luego en algunas fotografías de detalle, parte de un color de fondo a base de tierras probablemente, que seguramente es la propia imprimación que deja a la vista en muchos puntos, con lo cual es muy factible pensar que utilizó menos blanco de plomo. Aquí vemos unos detalles en reflectografía infrarroja en comparación con la obra, donde vemos que hay dibujo, pero hay muy poco dibujo, apenas lo hay. Y puedo decir que apenas lo hay porque se distinguen algunos puntos, pero en otros elementos no. Otros elementos que hubieran requerido dibujo. Habrá seguramente unos trazos muy ligeros, probablemente hay unos trazos muy suaves con pintura o con algún tipo de aguada, pero no hay un dibujo gráfico como tal, realizado a pluma o realizado con un medio seco, como acostumbraban a hacer. Aquí lo comparamos con la radiografía, en la que sí que podemos comprobar mucho más contraste. Y se distingue muy bien, que es una de las pistas también que da, o de la información que da la radiografía sobre el modo de trabajar de los artistas, que la pincelada son unos toques muy fluidos, muy rápidos, impresionistas casi por completo, que es algo que realmente se puede dar, pero que ya nos lo verifica la propia radiografía y estas técnicas. Aquí, si nos aproximamos, me ha chocado encontrar esta zona de aquí. Sí que es un cierto, no un arrepentimiento, sino es una capa de color que está por debajo de este personaje, con la que realzó el fondo de la pared de la estancia. Y aquí hay un pequeño fallo técnico, porque este tipo de craquelado se corresponde con un craquelado prematuro. Probablemente aquí utilizó poco aceite de linaza con respecto a las capas inferiores, y por esto se ha agrietado prematuramente. Aquí lo mismo, este detalle, bueno, que podemos ver la comparativa entre la radiografía a la izquierda y la reflectografía a la derecha, pero lo cierto es que, sobre todo, lo que me parece más interesante es comprobar que hay muy poco dibujo. Y ahora, si pasamos a los lunetos con el Triunfo del Amor que conserva nuestro museo, pues que hemos realizado también la reflectografía y las radiografías, vamos a ver
que casi coinciden, sobre todo casi, aparte de que no se aprecia el dibujo, casi coinciden por completo la radiografía, la reflectografía y el acabado final. Esto indica una técnica muy directa, una técnica muy suelta, y es que era lo que venía diciendo desde el principio, es un gran dibujante y dibuja, al final termina dibujando casi directamente con la pintura. Estoy convencido de que tiene que haber dibujos preparatorios de esto. Estas piezas son bastante grandes, tienen 160 centímetros de ancho. Yo me pregunto si las pintaría con el tejido. Actualmente son pinturas sobre tela, están reenteladas y están montadas en bastidores con esta forma de luneto. Cabe la posibilidad de que en origen se hicieran con la tela pegada a la pared directamente y se pintaran in situ, o bien quizá las hizo aparte y las pegó, pero casi con toda probabilidad no irían montadas en un bastidor, irían fijadas a la pared como si se tratara de unas pinturas murales. Pero sobre todo lo que me interesa remarcar es esto, la ausencia de arrepentimientos, de cambios de composición, se ciñe perfectamente, tiene una frescura increíble. Otro de los aspectos que se puede ver es que Paret pinta al óleo, pero con una técnica muy próxima al wash, es decir, funde poco los colores, utiliza capas y superpone capas de colores sobre seco, que aquí también se puede apreciar, aunque en otras pinturas, como vamos a ver, se aprecia con mucho más detalle. Pero sobre todo que es una técnica muy directa en la que deja las cosas tal cual. En este detalle podemos comprobar exactamente lo mismo. Si uno va rastreando y va comparando toda la superficie de los cuadros en estas, con una imagen con luz real, en reflectografía infrarroja o en la radiografía, vemos que prácticamente coinciden, no hay ninguna variación ni ninguna alteración. Y ahora vamos a pasar al apartado de la analítica, que nos va a dar también una información interesantísima. Perdonen, porque no sé qué hago con esto que no... A ver. Bueno, hemos tomado una serie de muestras para realizar las estratigrafías que nos han dado muchísima información y además las hemos analizado. Hemos confirmado las preparaciones oleosas, por un lado. Hemos confirmado que siempre trabaja con unas capas de color finísimas. Estos estratos de color tan finos le permite trabajar capa sobre capa de modo que la inferior se seque más rápidamente. Gracias a las técnicas no invasivas hemos podido determinar, por ejemplo, que en la zona de la ría utiliza una mezcla muy simple de blanco de plomo, azul de Prusia y carbonato cálcico. Va variando estas proporciones para los diferentes tonos. Esto mismo lo podemos verificar en las otras estratigrafías que no se corresponden con el agua, las hemos cogido de los bordes, pero que, si se fijan, utiliza un único estrato de color, aquí para esta zona del monte, que es un color azulado, porque siempre utiliza, tanto para los azules como para los verdes, como base utiliza azul de Prusia. El azul de Prusia es un pigmento que aparece a comienzos del siglo XVIII y que desplaza. Yo esperaba encontrar azul ultramar en alguna proporción. Ocurre que comienza a utilizarse prácticamente por todos los artistas cuando se descubre en el siglo, que se descubre por accidente además, a principios del siglo XVIII. Es un pigmento relativamente barato, se descubre por error, se estaba buscando un color rojo y luego se utilizó también para teñido de tejidos. De hecho, se llama azul Prusia porque se utilizaba para los uniformes del ejército prusiano, también se le llama azul alemán. Tiene las características de que es un azul bellísimo. Si ustedes se acuerdan, antiguamente, bueno, yo lo he visto en mi casa, cuando se lavaban las sábanas blancas, que el último aclarado se le ponía el azul añil, bueno, pues es esto. Entonces, tiene un azul muy versátil, tiene un azul estable, aunque sí es cierto que también sujeto a algunas degradaciones, así en la línea de lo que nos preguntaba antes uno de los asistentes.
Yo puedo afirmar que estas obras están muy bien conservadas, pero realmente sí hay una cierta diferencia con respecto a cómo las pintó Paret, puesto que los colores siempre evolucionan, siempre se pueden perder dependiendo de las condiciones en las que hayan estado, o incluso por la calidad de los aglutinantes pueden virar a lo largo del tiempo. Pero realmente las obras que tenemos, o las obras que hemos estudiado de Paret, conservan una gran frescura porque están hechas con un esmero increíble y con unos materiales, yo creo que de muy buena calidad también. Cabe preguntarse cómo conseguiría los materiales Paret. Aquí vemos en las estratigrafías lo mismo. Vemos que también utiliza, para los tonos verdes, utiliza también siempre azul Prusia, pero le añade una cierta proporción de tierras, y además hemos detectado que utiliza tierra verde, como podemos verlo aquí. Este caso, aquí lo hemos detectado mediante fluorescencia de rayos X, que, como les he comentado, son técnicas no invasivas. Aquí vemos unas imágenes en las que se puede ver el aparato que se coloca en superficie, tocando apenas la obra, y eso permite detectar los elementos químicos en superficie. En el caso de la vista de Bermeo, que tiene este acabado, sabemos, como saben, es una pintura sobre cobre, es una pintura excepcionalmente bien conservada para ser un cobre, porque normalmente es muy habitual que encontrar una serie de fluorescencias debido a la combinación de las capas pictóricas con el cobre, y sin embargo esta pintura parece que está recién pintada, está con un color absolutamente fresco e impecable. Además, ha llegado hasta nuestros días el soporte sin ninguna deformación. Y lo que sí hemos encontrado, bueno, entre otras cosas, los materiales anteriores, como hemos visto, pues el azul Prusia, diferentes tipos de tierras, utiliza también tierra de sombra, utiliza tierras verdes. Hemos encontrado un detalle que a mí me ha parecido también muy, muy interesante, y es que, lo que les decía antes, la importancia que ha dado a esta figura, a estas mujeres del primer plano, y es que para este vestido, que es el único elemento en el cuadro en el que se ve, ha utilizado una combinación de azul Prusia con azul ultramar. O sea, aquí ha incluido una ligera proporción de azul ultramar. El azul ultramar era el pigmento tradicionalmente considerado mejor dentro de los azules, porque da una calidad de azul bellísima. Tenemos obras en nuestro museo, por ejemplo, Loti y sus hijas de Horacio Gentileschi, en el que el manto de uno de sus personajes está tratado exclusivamente con azul ultramar. Lo que ocurre es que este azul se obtenía mediante un proceso complejísimo, además, a partir del lapislázuli, y era el pigmento más caro. Se utilizaban pigmentos como la azurita, por ejemplo, que son pigmentos que sí que han experimentado un cambio. Si quieren ustedes comparar, pueden ver la pieza que les digo de Horacio Gentileschi con ese azul ultramar espectacular en un manto enorme. Lo pueden comparar con un San Pedro en lágrimas de Murillo, que es maravilloso, y sin embargo su manto está pintado con azurita, y es un color azul que ha virado a verde, que es también al hilo de lo que preguntaba uno de los asistentes. Aquí decidió, para alterar, para dar como foco de atención, meter un punto de azul ultramar para obtener un azul muchísimo más frío que el del resto de la obra. Yo estaba convencido cuando veía que en el azul del cielo íbamos a encontrar ultramar, pero no hemos encontrado por el momento trazas de aluminio, silicio y potasio, que es lo que indica la presencia de azul ultramar y que es lo que coincide con su composición. En esta pieza hemos hecho ya una serie de estratigrafías, cortes en todos los bordes, y vemos que siempre nuevamente trabajo con azul Prusia. Vemos que los cambios cromáticos para virar los tonos azulados del agua hacia los verdes del suelo, del paisaje, lo que hace es que añade unas ciertas proporciones de tierra. Utiliza también amarillo de Nápoles. En algún estudio anterior se ha encontrado también amarillo de plomo y estaño, que es un amarillo muy similar al amarillo de Nápoles, pero que ya en este momento también se había dejado de utilizar. Es un pigmento muy antiguo. Y un detalle también muy interesante es cómo pinta los reflejos del agua, que es un detalle que hemos visto en todas las obras de Paret, y es que pinta sobre seco. Esta capa de color blanco está hecha exclusivamente con blanco de plomo y está aplicada sobre la base azul del agua una vez seca. Esto es azul Prusia, blanco de plomo, lleva negro, utiliza dos tipos de negros, negro humo y negro de huesos, y una partícula aquí ocre, que yo creo que es una contaminación del pincel probablemente, pero que no se distingue a simple vista. Y sobre este
esta base, que es un único estrato, aplicó de una forma muy minuciosa todas esas crestas y todos esos tracitos blancos que describen el movimiento del agua. Aquí, en el caso del Triunfo del Amor, hemos analizado para tener una referencia de los rojos y hemos visto cómo, como pigmentos rojos, utiliza Vermellón y utiliza también una laca orgánica, es algo muy habitual. En este caso, tenemos aquí en la parte inferior, si no una preparación, una imprimación de color gris o bien un color que está por debajo, es decir, seguramente pintó debajo toda esta base con este tejido y encima pintó estas plumas. Aquí vemos también cómo resolvió los reflejos de una manera muy directa y muy simple, los reflejos y el cambio de color de esta especie de tela, partiendo de un color casi blanco puro con unas trazas de ocre y unas trazas de negro, sobre las que aplicó aquí con amarillo para obtener estos reflejos. Y es aquí donde también encontramos el amarillo de Nápoles. Vemos que es una técnica muy directa y esto se puede ver también en la radiografía. En este caso, de la Virgen con Santiago el Mayor, en estas dos muestras, vemos, yo también esperaba que este azul podría ser azul ultramar, puesto que es un color muy, muy brillante, vibrante y de una gran intensidad, y sin embargo no, es azul Prusia íntegramente, a no ser que pueda tener alguna traza que no hemos localizado. Está pintado en cierta medida, sobre el manto, la túnica rosa, que está resuelta con laca roja, blanco y vermellón. Así obtiene este color rosa tan bonito, sobre el que aplica, en este caso, en dos capas. Está aplicado durante la técnica de la pintura, está aplicado sobre fresco, y la mezcla que utiliza es nuevamente prusa. Y aquí, que es una muestra de labor de que yo la tomé para realmente a ver cómo era la preparación, lo que me encontré es con la sorpresa de que tenemos varias capas. Esta zona de las nubes de este color ocre está por debajo del color gris final, que es este sería ese color ocre, y lo que me he encontrado, que ha sido también una gran sorpresa, es que este gris está obtenido añadiendo azul esmalte, que es otro pigmento que también se había dejado de utilizar casi por completo. Es decir, salvo la azurita, que igual nos encontramos en algún otro cuadro, utiliza en algún momento los tres pigmentos que estaban a disposición de los artistas. Estos que son menos estables, como el esmalte, en muy poca proporción, o por su carestía, como el ultramar, también en muy poca proporción. Y ya, bueno, pues me gustaría estos detalles, que son los que, para concluir, me parece que hablan totalmente de esta técnica tan fresca a la que vengo haciendo referencia, y tan directa, casi sin dibujo, en la que Paret dibuja con el color y con el pincel. Encontramos este tratamiento en estos personajes de la vista del Arenal, que son diminutos en relación a cómo puede estar tratado estos lazos y estas guirnaldas. Fíjense que el tratamiento de los tejidos, la pincelada y el sesgo es idéntico, sea en un trabajo de muy pequeño tamaño, sea en un trabajo de gran tamaño. Aquí está utilizando pinceles muy finos, pero tiene un gesto que es absolutamente inconfundible y es idéntico siempre. Lo vemos aquí también en estos personajes. Aquí la mujer a la que hago referencia, cuyo vestido incluye una cierta proporción de azul ultramar, y fíjense que aquí sí que me recuerda de una forma increíble cómo están trazados los rostros, casi con colores planos. Me recuerda a un watch que hemos visto anteriormente, y es porque Paret claramente pinta sobre seco. Una de las peculiaridades del azul ultramar es que es un pigmento muy secativo, es decir, ayuda a que el aceite de linaza y por tanto el óleo se seque con bastante rapidez, y esto permite pintar sobre el seco también con bastante rapidez, no tener que esperar, de modo que las sesiones se puedan aproximar, las sesiones de trabajo, si es que la manera de trabajar es esta. Y como hemos visto aquí, claramente la manera de trabajar es sobre seco. Aquí vemos, por ejemplo, en estos detalles,
Cómo aquí ha reforzado las olas, han llegado, en algunos casos ya veíamos en el puerto de Santurce cómo iban por debajo, porque las figuras están encima, cosa que ocurre aquí también. Vamos a encontrar ondas que van por debajo, pero otras que se detienen, porque va trabajando sucesivamente por capas, pero siempre va trabajando seco húmedo sobre seco. Y esto le permite que los colores no se fundan ni se mezclen, y por eso es una técnica que la encuentro en muchas áreas muy próxima a la del gouache. Aquí se ve perfectamente este trabajo al que hago referencia, que es como gráfico, que parece que es como una escritura, con un gesto muy característico, y esto solo se puede lograr cuando la superficie inferior está completamente seca. Como lo podemos ver aquí a la derecha, en estas rocas, con estos arbustos que, si se fijan, aquí los colores no están fundidos, están aplicados sobre el mar, primeramente pintado de este color verdoso, luego se han resuelto las rocas y finalmente se han hecho estas pequeñas ondas en blanco puro. La zona más clara del agua se pintó al principio un poco más hacia adentro y las rocas en esta zona se pintaron encima. Sin embargo, aquí está todo reservado. Y lo que ha utilizado además son diversos colores aplicados con unos pinceles muy finos, pero no están fundidos entre sí. Y eso es lo que da esa característica, que es también como la firma de Paret, ese aspecto como tintileante, un poco como chispeante, como de colores contrastados, como haciendo esos brillos del agua, de las rocas húmedas, con un atardecer, por ejemplo. Eso es algo que es muy característico y que se ve en casi todas las obras de Paret. Fíjese lo que veíamos en la reflectografía, retrocediendo un poco, cómo están hechas estas rocas y estos elementos que no están hechos casi sin dibujo, no tienen un dibujo, están hechos directamente a la prima. Es decir, hay elementos que están muy cuidadosamente planificados en esta obra y sin embargo luego hay otros elementos que son con los que cierra la obra que se van poniendo a posteriori. Fíjese también la manera característica. Aquí casi podríamos estar ante un gouache y no ante una pintura al óleo, por cómo están plasmadas las hojas de esta especie de arbusto que sale de las rocas, y es una manera muy semejante a cómo plasma los vegetales, esto concretamente en este detalle de su autorretrato, que lo hace exactamente de la misma manera, con colores planos, va superponiendo colores planos, va superponiendo colores, estos rosados complementarios del verde, que hacen ese efecto de vibración y que da ese movimiento, porque da la sensación de que esa vegetación se está moviendo y está viva. Y lo mismo para el tratamiento de los tejidos. En este caso, bueno, no sé exactamente el nombre técnico, bueno, esta puntilla en las mangas de su indumentaria, o lo que verdaderamente, como vengo diciéndoles, me parece que es como la firma, este punteado que da con pintura cremosa, untuosa, con pinceles muy finos, muy minucioso, que hace para lograr estos efectos metálicos de bordados con plata, por ejemplo, este tipo de pasamanerías, incluso esta hebilla o estos borlones del bastón de mando que lleva en ese retrato, que por cierto es un elemento que también se añadió al final de la composición. Y me gustaría terminar, ya concluir, con esta obra que me parece que es singularmente interesante, puesto que es una obra muy esbozada, no es que esté inacabada, es que está hecha con una soltura, con una frescura, que, como en el caso de las obras inacabadas, permite distinguir muy bien la manera de trabajar de este artista, que es de una gran soltura, con una técnica absolutamente, se puede decir, impresionista. Por esto insisto en la facilidad que tiene para dibujar, pero con pintura. Casi yo creo que nos podemos imaginar a Paret, no vestido como él se nos presenta en sus autorretratos, sino vestido como de andar por casa, en su taller, haciendo este tipo de pintura con el pincel, con esta filigrana que se puede ir viendo
cómo manejaba el pincel y cómo iba construyendo cada uno de los elementos, que es lo que nosotros ahora podemos percibir, bueno, en esta maravillosa vista que es, o en esta maravillosa escena que es otro ejemplo más de la técnica magistral de este artista, bueno, del quien tenemos la suerte de tener ahora mismo una exposición aquí, y yo les invito a que todo esto que les acabo de relatar lo puedan ver o lo puedan aplicar a la percepción de estos cuadros con unas gafas diferentes, quizá con algunas más pistas. Muchas gracias, esto es todo. No sé si pueden tener alguna pregunta. Quería explicar, aunque creo que lo has dejado claro, bueno, toda esa serie de productos y tal. Hombre, no tenían evidentemente internet, no tenían la tienda especializada que hay en Bilbao, en Madrid, en cualquier caso. Perdón. Yo le sujeto. Ah, sí. Esto, que no tienen internet, no tienen las tiendas especializadas, evidentemente son productos difíciles a veces, el lapislázuli y todas estas cosas. ¿Cómo se proveían? ¿Había mercado? Bueno, Bilbao era un puerto marítimo, pero son cosas muy especializadas. ¿Cómo se proveían de ellas? Bueno, yo no sé muy bien en Bilbao cómo lo harían, pero normalmente eran los drogueros los que suministraban todo este tipo de productos. Pero porque tenían todo tipo de productos que fueran para pintura o para otros usos. Entonces normalmente lo tenían ellos. Yo me imagino que se importaría, no sé hasta qué punto. Es algo que está investigado hasta cierto punto, ¿no? En Bilbao no tengo ni idea realmente, pero forzosamente alguien suministraría este material aquí. O lo traerían igual de Madrid, o no lo sé. Pero sí, normalmente eran los drogueros los que suministraban esto. He olvidado decir, porque antes venía al hilo, y es muy interesante, al hilo de lo que comentaba Alejandro, que en uno de los lunetos, tenemos que seguir investigando, me he encontrado un par de flores en las que sí parece que hay un pigmento dorado, como si fuera una purpurina, de la que ha mencionado Alejandro anteriormente. Y es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi y que queremos seguir haciendo estudios. Pero creo que es interesante constatar que podríamos incluso tener o estar ante un ejemplo real de esto. Una es sobre la Virgen con el Niño y Santiago el Mayor, que sugerías que había habido algún tipo de transferencia por rayado. Es el mismo caso que la escena de tocador que mostraba antes. Pero no diría antes. por rayado, yo diría que ya he visto por calco. Por calco. Eso es lo que me ha dado la impresión. Sí, entonces, son cosas que no se pueden yo creo que asegurar. Sí. Mira, viendo el ductus de esas trazas tan rectas, tan geométricas, da la impresión que se ha repasado con algo con fuerza, ¿no? Como si fuera un calco. Mira, el dibujo de la Biblioteca Nacional por detrás no tiene rastro de carboncillo. Ya me he fijado, por eso, de hecho, tiene otro dibujo por detrás de la arquitectura. Claro. Por eso yo he sugerido si no estaba calcado sobre una superficie imprimada, que eso no deja rastro. No hay carboncillo, no hay ningún pigmento, no hay dibujo. Solo dejaría únicamente deja el sí, surco de los contornos, de manera que él consigue encajar toda la composición. Y eso me lleva a la segunda cuestión, que es que a lo mejor más mal interpretado cuando decía que no pinta la prima. No concibe, no inventa la prima. Yo estoy convencido de que todas las composiciones de pared se hacen sobre el papel y luego se trasladan al completamente de acuerdo. Y coincido al 100% contigo en que pinta en seco y que las figuras son lo último. De hecho, si te fijas en dos pinturas como son las parejas reales y la puerta del jardín botánico, en las parejas reales casi todas las figuras que hay en segundo y en tercer plano están dibujadas con pintura en blanco de plomo y parecen, como decía Santana, ectoplasmas. Sí. O sea, es como el rastro de una figura que hay ahí. Pero no es más que un dibujo con blanco de plomo, nada pintura, más, no tiene nada más. Claro. Y en el caso de la puerta del jardín botánico es exactamente lo mismo. Como tenemos solo la mitad del cuadro pintado, ves claramente que ha secado y que sobre eso ha colocado las figuras. Pero yo creo que antes a lo mejor ha habido un dibujo de esas figuras. Seguramente Mira, sí. En los galantes que presentabas como última imagen, ayer Javi recordó un dibujo que está en el Rijksmuseum de la maja tocando el guitarro con el majo fumando. Está trasladado, luego incorporado a la composición de esa pintura, ¿no? Con lo cual yo estoy casi convencido. Él tiene clarísimo de lo que que todas va a hacer. esas figuritas, todas esas parejas, todos esos conjuntos, porque funcionan muchas veces como parejas,
han estado dibujados de alguna manera. Creo que lo he mencionado. Me refería... Efectivamente, que yo creo que él tiene muy claro lo que no va a hacer. No sepa pintar a la prima, lo ha demostrado en cada pintura. Pero él lo tiene muy proyectado, porque se ve que además tiene una técnica muy minuciosa, es muy perfeccionista, entonces ahí no da lugar a unas improvisaciones. No, lo que sí es una técnica muy virtuosa. Fíjate que la técnica de estas vistas, de estos detalles que ponías, de cómo va iluminando de más oscuro a más claro con sucesivas capas, es el mismo trabajo que hace con los pájaros, que son también una aguada de pigmentos opacos. Como tenemos dos pájaros que están inacabados, se ve perfectamente que hace eso. Perfectamente en el tronco, en las oropéndolas también se veía muy bien. Eso es. Sí. Bueno, enhorabuena que habéis reunido más materiales, yo creo que nadie. Hasta ahora no teníamos tanto aparato técnico para interpretarlo. Muchas gracias, pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias.